Bueno, amados, gracia y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como estamos observando y estamos atravesando un momento en el cual tenemos que ser sumamente cautelosos y cuidadosos, decidimos tomar parte en este medio virtual para poder pasar el estudio de esta noche. Agradecemos a todas las personas que nos están sintonizando por ambos medios, tanto por Facebook Live como por WhatsApp Live, eh, para lo que vamos a estar tocando hoy. Y el estudio que vamos a estar planteando en esta noche al respecto tiene que ver con la fe. ¿Qué es la fe? Eh, Elegí este tema por varias preguntas que me han hecho al respecto sobre qué es la fe, cómo opera esta. Y entiendo la dinámica, entiendo la preocupación del porqué de la fe, ya que estamos atravesando una pandemia a nivel mundial donde se tienen que llevar ciertas medidas, ciertos cuidados y a la misma vez, lamentablemente, se ha ido a los extremos con un pánico global que lamentablemente ha también atemorizado a los hermanos en la fe. Ahora, me gustaría tocar unos puntos importantes acerca de qué es la fe. ¿Qué significa la fe? Voy a tocar 4 principios fundamentales. ¿Qué significa la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo opera la fe? ¿Y qué inclinación tiene la fe en conformidad a las Escrituras? Y vamos a estar tocando, leyendo el verso de Hebreos capítulo 11, versos del 1 al 3. Hebreos capítulo 11, versos del 1 al 3, y vamos a estar tocando la temática sobre la fe, que es según las Escrituras, que es según la Biblia, ya que hay sin número de interrogantes al respecto. Estamos viendo hoy día, en base al pánico de la pandemia del coronavirus, cómo sin número de personas están actuando irresponsablemente, creyendo que es fe, y tenemos a otro tipo de personas que están actuando responsablemente y que verdaderamente están viviendo una fe bíblica. Vamos a observar qué es la fe en conformidad a las Escrituras y cómo nosotros podemos tener una fe adecuada. Dice la santa palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios bendiga su santa palabra. Ahora, el primer punto que me gustaría tocar al respecto es qué significa la palabra fe. Ahora, la palabra fe viene del contexto original griego pistis, que verdaderamente significa confianza, una confianza absoluta. Esta palabra deriva de otra terminología griega, pisteo, que verdaderamente habla acerca de una sujeción confiada. Ahora, ¿qué significa verdaderamente fe? Fe tiene ambos significados con una centralidad. Significa confiar, pero a la misma vez significa sujetarse. La verdadera fe se sujeta a las normas divinas y a la misma vez confía en que hace lo correcto. Que lo correcto verdaderamente es sujetarse a las normas divinas en una confianza plena a todas las promesas que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, un punto fundamental que me gustaría tocar en base a las promesas de Dios, en base a la palabra, es que todas tienen su clímax en la persona y obra de Cristo. Por eso dice las Escrituras que Él es el sí y el amén. Toda profecía veterotestamentaria y neotestamentaria tiene el clímax en la persona y obra de Jesús. Por consecuente, la verdadera fe consiste en una sujeción a las normas divinas centradas en la persona y obra de Cristo y a la misma vez en una confianza de que se está haciendo lo correcto en sujetarnos en Él, sujetarnos a su palabra y a la misma vez confiar en todas las promesas que se encierran en la persona y obra de Jesús. Ahora, ya teniendo un concepto claro de qué significa la fe o qué significa la palabra fe, es importante entender qué es la fe. Ahora, existen 3 tipos de fe. La primera es la fe intelectual. ¿En qué consiste la fe intelectual? La fe intelectual consiste en que la persona conoce
de Dios, pero no conoce a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Conocer de una persona a conocer a una persona. Es garrafal la diferencia, es abismal, verdaderamente. Ahora, este tipo de fe sabe que Dios existe. Este tipo de fe sabe que Dios opera de cierta manera y bajo ciertas circunstancias y bajo su perfecta y agradable voluntad y en base a su perfecta soberanía. Este tipo de fe reconoce que hay una deidad. Este tipo de fe reconoce que hay un ser supremo que trasciende sobre todo lo creado, pero no lo conoce. Sabe de su existencia, pero no tiene una relación personal más allá de ello. Ahora, existe otro tipo de fe. El otro tipo de fe es la fe milagrosa, que lamentablemente este tipo de fe es la que sobreabunda hoy día en el cristianismo moderno y en el emergentismo, lamentablemente. Este tipo de fe reposa en el benefactor, en los beneficios, no en el benefactor. Este tipo de fe se centra en lo que Dios puede hacer, pero no en quién es Él. Si nos ponemos a observar tanto la fe intelectual como la fe milagrosa, ambas carecen de algo importante. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que carece? De la fe verdadera, que es la fe salvífica, que es el otro tipo de fe que existe. Ahora, este tipo de fe, bíblicamente, reposa en el benefactor, no en los beneficios. Aquí es donde me quiero detener por un momento. Cuando nosotros vemos el contexto inmediato de Hebreos fue escrito, ya que no se sabe quién es el autor, se le adjudica su paternidad a varias personas, pero como no sabemos, vamos a hablar sobre el autor. No sabemos quién es el autor, pero el autor se dirige a un grupo de creyentes que estaban siendo perseguidos. El contexto inmediato en el capítulo 10 vemos cómo estaban siendo despropiados de sus bienes y cómo el autor sobresalta la supremacía de Cristo sobre todo el ritualismo religioso de la antigüedad, al grado de que hay un punto fundamental que el autor toca diciendo que no tengan por costumbre no congregarse como algunas personas estaban haciendo. ¿Pero por qué? Porque estaban pasando una persecución, estaban pasando momentos de dificultad en el cual estaban siendo despropiados de sus bienes materiales y a la misma vez estaban siendo despropiados hasta de sus negocios y de su sustento económico. Muchos estaban siendo echados a la calle. Y el autor lo que hace es exhortando a los creyentes para que ellos no vuelvan atrás al ritualismo religioso del judaísmo antiguo, que se basaba en todo lo que la ley mosaica y en todo lo que venía siendo el sacerdocio levítico. Y el autor coloca a Cristo como supremo por sobre ese sacerdocio levítico y lo coloca como algo perfecto que no necesita una repetición. Y exhorta a los creyentes a que no vuelvan atrás. Ahora, muchos creyentes utilizan estos versos para dar a entender de que si no te congregas en base a la pandemia global que se está llevando a cabo, estás violando lo que dicen las escrituras de no tengas por costumbre no congregarte como algunos hacían. Eso no tiene nada que ver porque una pandemia tiene que ver más con regulaciones sanitarias, no tiene que ver absolutamente con una persecución. Entonces, verdaderamente ese verso no aplica para lo que viene siendo el violar el mandato de no congregarte. Es sumamente importante tener en cuenta de que la salud, los asuntos sanitarios y lo que viene siendo todo aquel orden social y eclesiástico que se está llevando a cabo, no se vea mal formado por esta pandemia. Nosotros tenemos que resguardarnos en nuestro hogar y someternos a las leyes terrenales también. Y guardar una distancia sanitaria, que no tiene nada que ver con lo que dice el contexto inmediato de no congregarte. Ahora, el autor en el capítulo 10, en el contexto inmediato que acabamos de leer, del capítulo 11, especifica y habla acerca de, en el preámbulo de la fe, dando a entender de que por así decirlo, cuando nosotros vemos en el verso 38, perdón, 37, dice
36 a 39, vamos a leerlo, dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios sostengáis la promesa. Miren qué interesante. 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir ya no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Verso 39 del capítulo 10. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor está utilizando un fragmento de Habacuc para los lectores de la época. Bien claramente que el autor estaba utilizando fragmentos del profeta Habacuc cuando Habacuc escribe, habla proféticamente respecto de las situaciones que estaban atravesando el pueblo. Dios le dice, espera un poco, la visión no tardará. Estaba hablando de tener paciencia en base al proceso que Dios estaba llevando al pueblo de Israel para un cumplimiento. Y es interesante observar que al final del escrito de Habacuc dice que aunque la higuera no florezca, aunque no existan vacas en los corrales, aunque no haya fruto en la vid, con todo, yo me alegraré en el Señor. Y es interesante observar esto. El autor, antes de entrar al panorama de la fe que Dios desea, coloca a Habacuc como un ejemplo, para dar a entender el tipo de fe que Dios desea de un creyente. Es un tipo de fe que se mantiene reposando en el benefactor y no en los beneficios. Este tipo de fe es el que Dios desea que nosotros trabajemos hoy día. Aunque no me sanes, eres mi sanador. Aunque no me des nada, eres mi Señor, eres mi Dios. ¿Por qué? Porque reposa en Él, no en lo que Él da. Lamentablemente, el cristianismo moderno, y me atrevo a decir no el cristianismo moderno porque ya estaré usando una etiqueta global, verdaderamente me atrevo a decir, los creyentes faltos de entendimiento bíblico contextual y de historia, según las mismas escrituras, no reposan adecuadamente en la fe que Dios desea. Por lo tanto, son personas que en el primer momento que pasan alguna situación difícil, vuelven atrás o no saben qué hacer, porque carecen de principios fundamentales de las escrituras. Lamentablemente, este tipo de creyentes tienen fe milagrosa o fe intelectual, pero no la salvífica. Porque la fe salvífica reposa en quién es Dios, no en lo que Él da. Porque lo que Él da es una consecuencia natural. No debemos ni esperarlo, porque ya están las promesas establecidas. Y las promesas de Dios se cumplen al pie de la letra, porque Él no miente. Por lo tanto, Dios demanda que nosotros reposemos en Él, no en lo que Él da. Ahora, aquí hay un punto importante que me gustaría tocar. Además de la fe salvífica reposa en el benefactor, no en los beneficios. Ahora, quiero aclarar algo. La fe es un vehículo, no es el fin. Lamentablemente, sin número de personas, por no comprender esto, piensan que la fe es el fin. Por lo tanto, utilizan la fe como un amuleto milagroso, intelectual, para tratar de adquirir en conformidad a sus caprichos y deseos egoístas las cosas que le benefician a él o a ellos, y no en rendirse a Dios. La fe no es un amuleto. La fe verdaderamente es un vehículo que lleva al fin. Y me atrevo a decir esto y sé que muchas personas no estarán de acuerdo con esto. Pero bíblicamente, la fe no tiene valor. Quien le da valor a la fe es el objetivo o el objeto, que es Cristo. Cuando una persona deposita su fe en el Señor entonces le da valor a la misma, respondiendo de una manera, dando por gracia lo que le corresponde a Él y derramándolo en el creyente. Así es que verdaderamente opera la fe, es la fe. Ahora, hay un punto importante. Ya tenemos claro qué significa fe. Tenemos claro qué es la fe o los tres tipos de fe que existen. Ya tenemos claro que la fe es un vehículo, que no es el fin. Verdaderamente la fe nos lleva al fin, que es Cristo Jesús. Como también nosotros podemos leer más adelante en Hebreos capítulo 12, verso 2, que dice claramente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, si Él es el autor y es el consumador de la fe,